Hola a todos. Continuando con el tema de la unión, hoy vamos a hablar de la actitud y el liderazgo. En base a aquella frase de Jesús que le dijo a Mateo, sígueme. Bear Grylls es una de las personas más influyentes en este momento a lo largo de todo el mundo. Con su biografía Mud, Sweat and Tears, nos habla de por qué tiene una resistencia física y mental que no tiene una explicación para muchas personas. Su serie, El último sobreviviente, ha sido seguida por más de 1.200 millones de personas en todo el mundo. Y cuando se le pregunta a él, ¿cómo lo haces?, él solo responde: la fe en Cristo ha sido la gran presencia de poder en mi vida, ayudándome a caminar fuerte cuando con frecuencia me siento muy, muy débil. Esta frase nos ayuda a comprender cómo grandes personas con gran influencia a nivel mundial basan todo su proceder en lo que han aprendido de Cristo Jesús. Hay algo que a mí me gusta, una frase que me gusta mucho, y nos dice que en medio de los desafíos más extraordinarios, Cristo siempre es esa presencia de poder que nos trae paz y fortaleza y nos ayuda a desafiar cualquier obstáculo. Esto ha sido un continuo a lo largo de mi vida y ahora lo es más. Recuerdo, en base a todo lo que platico con los jóvenes y lo que me cuentan y lo que veo, ¿sí?, estuve viendo la historia de Fiodor. Fiodor era un chico acomodado de la Rusia zarista. Él, pues, vivía muy bien. A sus 21 años recorría todas las salas de fiestas, todos los teatros, todos los lugares de moda de la Rusia de mediados del siglo XIX. Y un día cayó en las garras de un grupo que lo metió a un movimiento reformista que trató de hacer cosas en contra del zar. Y bueno, Fiodor, pese a su posición, fue hecho preso y condenado a muerte. El día que lo sacaron de su celda y lo llevaron al paredón, cuando estaban a punto de dispararle, un soldado entró con una bandera blanca para decir que le habían conmutado la pena y que tendría que pasar 10 años en Siberia. Las influencias de su familia lo ayudaron, cosa que no hicieron con muchos de los alumnos de aquel movimiento reformista o de los seguidores de aquel movimiento reformista, que sí fueron ejecutados. Fiodor cuenta que cuando llegó a Siberia había 2 mujeres que salían y que iban a regresar una vez terminada su sentencia, cumplida su pena. Y esas mujeres subrepticiamente le pasaron 2 pequeños libritos que él inmediatamente guardó. Durante sus 8 años en Siberia, prisionero, Fiodor leyó y se aprendió de memoria esos 2 libritos que no eran más que los evangelios de Cristo. Una vez que le preguntaron a Fiodor en alguna ocasión qué pensaba de Cristo, dijo que él era la persona más importante que había existido en toda la historia del planeta, porque era el único
que había aprendido a amar sin ninguna concesión, sin ninguna distinción, sin ninguna influencia. Él amaba a todos por igual. Fyodor es Fyodor Dostoyevsky, que seguramente muchos de ustedes habrán leído sus novelas. Bueno, pues Fyodor era un creyente de Cristo. Así, tal cual. Y viendo el liderazgo en la Biblia, tenemos un ejemplo que es el ejemplo del líder que nunca dejó de luchar y de enseñar. Pablo de Tarso. La epístola segunda de Timoteo es probablemente la última epístola de Pablo o la última carta de Pablo, y en ella se refleja a un líder que sabe perfectamente lo cercano que está su final y se prepara para ceder la estafeta a quien considera el mejor líder de sus discípulos. Pablo escribe en su segunda epístola algo que es impresionante para todos nosotros, porque quiero que se imaginen una celda romana del siglo I para los prisioneros que ya van a ser ejecutados, porque él ya estaba en el camino de ser ejecutado. Y Pablo escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. En una celda, con una pequeña luz que solamente de día se veía y que era lo único que quitaba la penumbra de aquella celda, encadenado, Pablo pasa la estafeta de llevar el evangelio a los gentiles, a su último, mejor discípulo que tenía, en este caso, Timoteo. La actitud en la Biblia la podemos resumir en dos cosas: la actitud de Dios hacia nosotros, que en la Biblia es amor sin límites. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Sí, un padre que no reprende a sus hijos no los ama. Y Dios nos ama. Y Juan 3, 16, 17 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Eso es un amor sin límites. Eso es algo que nos cuesta muchas veces trabajo comprender en el mundo actual y en muchas otras etapas de la historia. Cómo una persona puede amar tanto a gentes que muchas veces no hacen lo correcto. Pero ese es el amor de Dios y como tal lo tenemos que aceptar porque Él nos amó primero. Ahora, ¿qué actitud espera Dios de nosotros? Para mí, después de leer mucho y consultando a muchos maestros, me he dado cuenta de la mejor actitud que podemos tomar es que antes de actuar nos preguntemos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? En Filipenses 1:27 Pablo nos escribe: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, o solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y en Filipenses 2:5, Pablo nos lo recalca: la actitud de ustedes
debe de ser como la de Cristo Jesús. Más claro, no lo podremos encontrar. Esta belleza de explicación es la que nos dice, antes de actuar, antes de hacer algo de lo que te arrepientas, piensa qué haría Jesús en tu lugar. Es un cambio muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Pablo también escribe en la segunda de Timoteo, en el segundo libro, y nos dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en el que el maligno los ha puesto cautivos, sumisos a su voluntad. Estos consejos de Pablo a lo largo de la historia han ayudado a infinidad de personas cristianas a salir adelante. También a nosotros hoy nos ayudan, y a cada uno de los que escuchan sus palabras. Hay 10 instrucciones que son las primeras, porque la realidad es que son 25, pero las 10 primeras instrucciones que nos da Pablo para tener la actitud correcta hacia nuestro Dios son las siguientes. La primera: ama a tu enemigo. Como vemos en Proverbios 25, del 21 al 22, nos dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta, y el Señor tu Dios te lo recompensará. Ama a tu enemigo. La segunda es: vigila tu lengua. Con el viento del norte vienen las lluvias, con la lengua viperina las malas caras. Proverbios 25, 23. Ay, sí, muchas veces, antes de decir lo que queremos soltar, lo pensamos un poco y vemos el mal que puede causar, lo guardáramos. Muchas malas situaciones de nuestra vida se hubieran corregido. Y es algo muy importante, vigilar nuestra boca y no arrepentirnos de lo que acabamos de decir, no herir con nuestra boca. La tercera actitud es: evita las peleas. En 2 de Timoteo 2, el versículo 14, nos dice: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Sé amable, no pelees, no entres en contienda. Lleva las buenas noticias, es la cuarta. Como el agua fresca la garganta reseca, son las buenas noticias desde tierras lejanas. Bueno, son los ríos de agua viva que debemos de tener. ¿Y qué río de agua viva tenemos nosotros? El Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es llevar a las personas que necesitan a Jesús este Evangelio.
llevárselo a que lo conozcan, que sepan que Él los amó primero. La quinta es mantén tu posición. Manantial turbio, pozo contaminado, es el justo que flaquea ante el impío. Proverbios 25-26. ¿Qué nos quiere decir mantén tu posición? Cuando tú participas en un juego, se te asigna una posición. Si tú dejas esa posición, dejas a todo tu equipo de alguna manera desequilibrado. Va a haber muchos necios que intenten atacar tu posición y tienes que mantenerte firme en ella, firme en lo que sabes, firme en lo que conoces, firme en lo que has visto. Eso es muy importante en la actitud de un cristiano. El siguiente punto es: no busques honores propios. No hace bien comer mucha miel, ni es honroso buscar la propia gloria, dicen Proverbios 25-27. Sé humilde. Con humildad obtenemos más que con el orgullo. Ten autocontrol. En Proverbios 25-27 también nos dicen: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Y en Gálatas 5:25-26, Pablo nos dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos los unos a los otros. Es parte de saber estar y saber convivir y tener una familia. Esa es la parte importante. Que cuando haya algo que no nos parezca, tengamos el control de no dejar que nos moleste y salir adelante, de acuerdo a lo que nos ha enseñado la palabra. El octavo punto es: elimina el que dirán. Proverbios 26:2 nos dice: como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Que hablan mal de nosotros por lo que somos, no te importe, que eso no te ate las manos. Lo único que tienes que saber es que estás haciendo lo correcto. Y cuando uno hace lo correcto, se siente bien, porque te preguntaste: ¿qué haría Jesús en mi lugar? El número 9 es: transmítelo. En la epístola segunda de Timoteo, de nuevo, 2:2, ahí se nos muestran los pasos a seguir para llevar el evangelio a otros. Y esto es lo que has oído decir, lo que escuchaste de mí y otros hermanos creyentes. Enséñalo y encomiéndalo a creyentes dignos de confianza y capacítalos para enseñar a otros. La palabra. Qué fuerte es cuando sabemos utilizarla, porque es la palabra de Dios. Y por último, la última instrucción que recibimos hoy es: aprende del desierto. Pablo utiliza para enseñar este punto una analogía de ser soldado. En su caso, pues un soldado de Cristo. Porque nos dice claramente cuáles son las cualidades de estos soldados. Deben sobrellevar las privaciones y sufrimientos estoicamente. Tienen que soportar todo por el bien de los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación en Cristo. Y nos enseñó que si perseveramos pese a las pruebas, también reinaremos con Él.
Estas 10 instrucciones, yo no veo que sean imposibles de seguir. Son algo sencillo, es algo que todos tenemos, es algo que no nos impide hacer otras cosas más que lo que está bien. Al final, ¿qué nos enseña Pablo sobre la actitud? Resumiendo en estos puntos, vemos que la actitud nace de una gran fe. Pero una gran fe es el producto de haber enfrentado grandes luchas. Y los grandes testimonios de las personas son el resultado de grandes pruebas que tuvieron en su vida. Pero solo los grandes triunfos pueden provenir de esas grandes pruebas que has superado. ¿Sabes qué quiere Dios de ti? Pablo en su última carta a Timoteo le dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Cuando llegue el momento, al final del camino, yo solo espero ser digno por haber peleado la batalla, haber acabado la carrera y haber mantenido mi fe. Gracias a todos y espero verlos muy a menudo en la congregación. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia,
es Dios.